Y vale, pues el mensaje de hoy se llama Confía y obedece. Vamos a ver 18 versículos del capítulo 3, que pues seguimos hablando de la sabiduría. Ya vimos en el capítulo 1 que la sabiduría llama en las calles, clama en las entradas de la ciudad, es decir, la sabiduría la podemos encontrar eh, pues a la mano, por así decirlo. La sabiduría está disponible para todo el mundo, no está escondida, sino que la sabiduría se representa ahí como que clama y grita en las calles, y se da a conocer en lugares concurridos. Pero veíamos en el capítulo 2 que también nosotros tenemos que buscarla a ella, nosotros tenemos que buscar la sabiduría, y entonces pues es una combinación de la sabiduría buscándonos a nosotros y nosotros buscando a la sabiduría. Y entonces cuando se da esa combinación, pues entonces nosotros vamos a empezar a vivir sabiamente. Y obviamente la sabiduría pues viene de Dios, de la cual estamos hablando. Hay una sabiduría que no proviene de Él, pero de la que hemos estado hablando pues es la sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene de Dios. Y pues que Cristo mismo es la sabiduría encarnada. Cristo mismo veíamos o vemos en los evangelios, en su vida, cómo Cristo siempre actuó con sabiduría, y la sabiduría es uno de los atributos de Dios, pero es un atributo comunicable, es decir, nosotros lo podemos tener, no en la medida que Él lo tiene, porque Él es completamente sabio, pero sí en cierta medida, y podemos ir creciendo en sabiduría sobre todo. Este, y bueno, hemos dicho también, y esta definición se las he repetido pues bastantes veces, que la sabiduría es elegir las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Y bueno, parte de la sabiduría es confiar y obedecer. Son medios para lograr las metas que nosotros tenemos en la vida, pero principalmente para lograr la meta de pues servir a Dios, de vivir de acuerdo a su voluntad, la meta de alabarlo, de adorarlo, de conducirnos de acuerdo a lo que Él nos pide. Pues hay dos cosas que tenemos que hacer, y una es confiar y la otra es obedecer. Dice John MacArthur: nada es tan beneficioso para el ser humano como amar a Dios y cumplir sus mandamientos. No, perdón, no es cita de él, pero bueno, un comentarista dice lo siguiente: nada es tan beneficioso para el ser humano como amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Entonces, pues si nosotros somos sabios, si nosotros queremos conducirnos sabiamente, hay algo muy provechoso para nosotros, y es amar a Dios. Y una vez que lo amamos, pues es cumplir sus mandamientos. Jesús dice, ¿verdad? Si me amas, cumple mis palabras; si me amas, cumple mis mandamientos. Curiosamente no dice si me amas, canta esta canción, o si me amas, grábate de memoria tal versículo; si me amas, haz esto o lo otro; sino si me amas, guarda mis mandamientos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros: amar a Dios y cumplir sus mandamientos, y entonces conducirnos sabiamente en nuestras vidas. Y en Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 2. Denme un segundito. En estos dos versículos dice lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Recordemos que estos proverbios los escribió Salomón. Se está refiriendo a su hijo como un hijo natural, pero también Salomón lo está extendiendo a todos aquellos que formaban parte de su reino, y nosotros lo podemos entender como nuestro Padre Celestial hablándonos a nosotros y diciéndonos: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Esto lo pudiéramos tomar como Dios mismo hablándonos a nosotros, porque finalmente el Espíritu Santo es el que inspira,
que se escriban estas palabras. El Espíritu Santo es el que las preserva hasta nuestros días de forma increíble, porque pues esto sucedió alrededor de 1000 años antes de Cristo. Hoy han pasado pues casi 2000 años, es decir, estas palabras fueron escritas hace 3000 años aproximadamente, pero llegan hasta nuestros días porque Dios ha querido que así sea, porque Dios las ha conservado, porque Dios ha puesto los medios necesarios para que lleguen hasta nosotros. Y entonces Dios mismo nos está diciendo esto: Dios, como nuestro Padre, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, si nosotros seguimos la sabiduría, se pueden alargar nuestros días. Seguir la sabiduría puede alargar nuestra vida. Y lo hemos dicho antes, Proverbios no es un libro de promesas, sino de principios. Es decir, el principio general es que si tú guardas la sabiduría, tú sigues la sabiduría, te va a ir bien en la vida y vas a vivir incluso más años de los que podrías vivir si no sigues la sabiduría. Esto como principio general, hay sus excepciones. Hay quien tal vez se conduce de una forma muy sabia y sin embargo, pues muere prematuramente. Y hay muchas personas impías, si lo queremos decir de esa manera, o personas inconversas que viven muchos años y a veces nos sorprendemos de gente longeva de más de 90 años, 90 y tantos, ¿no? 98. Algunas personas rebasan los 100, incluso sin ser cristianas. Pero el principio general que nos dice Proverbios es que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, guardamos su ley, pues se van a alargar nuestros días. Y hemos platicado que vivir sabiamente, pues es vivir también lejos del peligro. Entonces, alguien que vive sabiamente no se expone al peligro. Por ejemplo, a veces, hoy en día que está tan de moda los llamados influencers, ¿no? Que hacen cualquier cosa para ganar seguidores, hacen cualquier cosa para ganar likes en sus redes sociales. Y apenas estaba viendo la noticia de un hombre que cayó a un volcán, el cráter de un volcán, todo por sacarse una selfie y que la selfie pues tuviera muchas reacciones, ¿no? Muchos seguidores, que se hiciera famosa su selfie, pero cae al cráter de un volcán por vivir de una forma insensata. Entonces, una persona sabia no se asoma al cráter de un volcán. Una persona sabia se mantiene alejada del peligro. Entonces, si nosotros nos mantenemos alejados del peligro, pues es más probable que vivamos por más tiempo. Si nosotros incluso nos alimentamos bien, si nosotros llevamos una vida sana, pues nuestros días aquí en la tierra se pueden alargar. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios no nos van a hacer mal, no nos van a afectar. Al contrario, es posible que nuestros días sean alargados y podamos vivir más años. Y dice también, paz te aumentarán, es decir, seguir la sabiduría nos trae paz. Y lo mismo, alguien sabio no se pone en riesgo, no se pone en peligro y entonces no está preocupado por las consecuencias de sus acciones. Alguien sabio, por ejemplo, no va a iniciar una pelea y no va a estar preocupado pues porque otra persona lo golpee o porque otra persona en venganza incluso le pueda quitar la vida, ¿no? A veces pasa en los pueblos, sobre todo en las fiestas de los pueblos donde hay alcohol y donde la gente se emborracha, que se inicia un pleito así de la nada y ese pleito se extiende hasta que una persona pierde la vida o le es arrebatada la vida, ¿no? Y todo por un pleito nacido a lo mejor por una tontería. Pero alguien que vive sabiamente no está pensando, híjole, no puedo salir a la calle porque si salgo a la calle y me encuentro a mi enemigo, a lo mejor me va a querer hacer algo y a lo mejor hasta me mata. Porque una persona sabia no se está metiendo en problemas, ¿verdad? Entonces, guardar los mandamientos de Dios nos va a traer paz, nos va a alejar del peligro. Seguir la sabiduría, entonces, puede alargar nuestras vidas, nos puede dar paz, pero tenemos que guardar nuestros mandamientos y nuestro corazón entonces debe ser así como una USB, en donde vamos almacenando cosas. Nuestro corazón debe de ir almacenando los mandamientos de Dios. Nuestro corazón debe de ir almacenando sabiduría, debe ir almacenando la forma correcta de conducirnos. Y entonces
Por ejemplo, en una USB a veces puedes guardar música, ¿no? Y vas a hacer un viaje largo en tu coche y sacas tu USB y la pones, la conectas y te sirve en el momento preciso para escuchar música. O en una USB puedes guardar un documento importante tal vez. Y pues cuando quieras hacer uso de una información, vas a recurrir a tu USB y ahí va a estar tu documento que te va a dar la información que necesitas. Entonces nuestro corazón debe ser así, parecido a una USB, que cuando nos enfrentemos ante un problema, ante una circunstancia difícil, ante una situación específica, tengamos ahí guardado la forma en que Jesús actuaría. Tengamos ahí guardado el mandamiento para esa situación que Dios nos da, el principio que Dios nos da para vivir nuestras vidas. Entonces nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones, pero si guardamos los mandamientos de Dios, vamos a saber cómo resolverlas, vamos a saber cómo conducirnos. Y entonces si nosotros mantenemos almacenados los mandamientos de Dios, vamos a vivir de una vida sabia y nuestra vida entonces va a estar alejada del peligro y va a tener paz. Versículos 3 y 4. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, cuando dice átalas en tu cuello, bueno, ahí pongo la imagen de una cadenita con una Biblia de plata, pero no necesariamente tenemos que hacer eso. No necesariamente tenemos que traer una mini Biblia colgando en el cuello, ni tampoco las vamos a grabar literalmente en el corazón, ¿no? Porque es algo que sería imposible de hacer. Pero esto nos lleva a pensar en Moisés cuando recibió los 10 mandamientos y los recibió en una tabla, ¿verdad? Y ahí estaban los 10 mandamientos en la tabla que Moisés recibió. Pero la tabla debe ser nuestro corazón y ahí deben estar guardados los mandamientos. Y los tenemos que andar, digamos, exhibiendo como una cadena, pero que sea exhibidos a través de nuestro comportamiento. Y entonces, si hacemos eso, hallaremos gracia delante de Dios y también delante de los hombres. Entonces, la sabiduría debe formar parte de nosotros externamente como una joya e internamente como un tesoro. ¿A qué me refiero? A que si van a estar atados en nuestros cuellos, pues es como una joya que las otras personas pueden ver, ¿verdad? Una no se compra una cadena para andarla trayendo debajo de la blusa o debajo de la playera, porque qué chiste traería traer una cadena que no se ve, ¿verdad? Uno se compra una cadena y se la pone en momentos especiales para que se vea, ¿no? Por ejemplo, las mujeres a veces se compran vestidos muy padres para una cena en especial, a lo mejor para su cena de graduación, para una boda, para sus 15 años, y tienen cierto corte esos vestidos que dejan el cuello descubierto para que puedan ponerse una cadena. Y entonces, pues se ve muy padre, ¿no? Un dije ahí, que se ve bonito y es algo que exhibes. Entonces, la sabiduría, vivir con sabiduría es vivir misericordiosamente y vivir de acuerdo a la verdad. Y tenemos que exhibir eso, tenemos que exhibir misericordia a nuestro prójimo, tenemos que hablar verdad a nuestro prójimo, tenemos que conducirnos de acuerdo a estas dos cosas. Misericordia y verdad siempre van de la mano. En varios pasajes de la Biblia siempre encontramos misericordia y verdad siempre de la mano. Jesús mismo exhibía misericordia, pero Jesús mismo también exhibía verdad. Y la verdad a veces duele, y la verdad a veces no es fácil de decir, la verdad a veces, pues, te toca confrontar a alguien con la verdad, pero siempre tiene que ir acompañada de misericordia, siempre tiene que ir acompañada de bondad, y son dos cosas que tenemos que exhibir nosotros como cristianos, misericordia y verdad, y eso es vivir con sabiduría, pero debe de ser algo externo, atado a nuestro cuello como una joya, es decir, que la gente te vea y que vea en ti alguien verdadero, alguien honesto, alguien sincero, alguien que se conduce de acuerdo a la verdad de Dios, pero también que vean en ti alguien misericordioso, alguien bondadoso, alguien que le gusta hacer buenas obras, alguien que le gusta apoyar, alguien que le gusta, pues, brindar consuelo, brindar ayuda a otras personas. Y eso es hacer misericordia. Pero por otro lado, tienen que estar escritas en la tabla de nuestro corazón, es decir, como un tesoro. Y los tesoros nosotros no los andamos exhibiendo por todos lados, ¿no?
Tenemos a lo mejor cosas que atesoramos en nuestras habitaciones, que no necesariamente tienen que ser oro, joyas, ni nada de eso. Hay cosas que atesoramos y que las tenemos bien guardaditas para que no se nos pierdan, para que no se nos echen a perder. Puede ser el recuerdo de la foto de alguna persona, puede ser, no sé, un juguete que tenías de niño y lo tienes atesorado ahí y no lo sacas para nada, ¿no? Pero está como guardado, protegido, y así nosotros también tenemos que atesorar los mandamientos de Dios. Por un lado los exhibimos, pero por otro lado los atesoramos dentro de nuestro corazón, es decir, los protegemos. Protegemos que vivamos de acuerdo a esos principios. Entonces, a veces es bien fácil tener una conducta cristiana externa y engañar a todo mundo que somos cristianos cuando en realidad nos comportamos cuando nadie nos ve, nos comportamos de una forma distinta, ¿no? O en nuestro corazón, quisiéramos actuar de forma diferente a la que actuamos delante de la gente, pero aquí vemos que no es así, como nos lo indica la Biblia. La Biblia nos indica que, por un lado, sí tenemos que exhibir misericordia y verdad, pero por otro lado también tiene que ser algo que atesoremos, que realmente nazca de nuestro corazón. Y entonces hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, seguir la sabiduría nos hace agradables ante Dios y ante los hombres. Entonces, recordemos que esto es un principio, no una promesa. Va a haber veces que por vivir misericordiosamente y por vivir honesta y verdaderamente, la gente te aborrezca. Y va a haber veces que te tachen a lo mejor no sé, del persinado, ¿no? Ay, es que es bien persinado y nunca hace nada, nunca bromea con nosotros, nunca se va a emborrachar con nosotros. Pues no es que seamos persinados, simplemente vivimos de acuerdo a la verdad. Entonces, pero como un principio que nos deja la Biblia, pues muchas veces podemos encontrar el favor y la gracia ante los hombres, por ejemplo, en nuestros trabajos. Si vivimos haciendo misericordia y verdad, y si nos conducimos honestamente en nuestros trabajos, probablemente el jefe se dé cuenta de eso, el patrón, ¿no? O quien esté arriba de ti en los puestos de mando, pues puede decir, esta persona siempre es bien puntual, esta persona hace las cosas tal y como se le dicen, esta persona no falta, esta persona no busca cómo evitar hacer su trabajo, siempre lo cumple bien, y entonces te pueden dar un ascenso o un aumento, o simplemente te pueden mantener ahí en ese trabajo, ¿no? Mientras a otras personas las corren por no vivir de acuerdo a la verdad. O en la escuela puede pasar lo mismo, en la escuela los profesores se dan cuenta que eres una persona diferente y va a haber veces que hay profesores que van a decir, no, pues le vamos a cargar la mano por cristiano, sobre todo los de filosofía, pero va a haber a veces que el profesor va a decir, este alumno es bien portado, cumple con todas sus tareas, participa bien en clase, nunca ha recibido un reporte, porque nunca se ha peleado, porque nunca se ha saltado la barda para salirse de la escuela. Este es un alumno ejemplar y a lo mejor te ponen de ejemplo con tus compañeros porque vas a ganarte la gracia de los hombres. Entonces, si vives de acuerdo a la misericordia, a la verdad y a la sabiduría, te vas a ganar la gracia de Dios y es muy probable que también la de algunos hombres. Probablemente no la de todos, pero sí la de algunos hombres. Versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y aquí vemos entonces esta palabra fíate que se puede traducir como confía en Jehová. Confía en él. Y veíamos entonces que el título de este mensaje es confianza y obediencia. Por un lado, obediencia a la misericordia, a la verdad, pero aquí encontramos la confianza también. Confía en el Señor y confía como de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, seguir la sabiduría te conducirá por un camino seguro. Dios nos ha dado inteligencia y la podemos utilizar, pero sobre todo tenemos que confiar en su provisión, en su guianza, en lo que Él nos dice, en la sabiduría que encontramos en su palabra.
Y entonces seguir lo que encontramos en la palabra de Dios nos va a conducir por un camino seguro, por sendas, por veredas que están enderezadas. Dice, si confiamos en Dios, Él enderezará nuestro camino. Y aunque aquí pongo la imagen pues de una carretera recta, porque pudiéramos pensar que una carretera que no esté enderezada, pues es una carretera que va serpenteando, ¿no? Tiene muchas curvas. Pero realmente la idea que tiene este versículo es de una carretera como las que solemos encontrar en México, en todos lados de México, llena de baches, llena de pues que no está pareja, pues, que hay muchos, a lo mejor por un lado te encuentras el terreno muy alzado, por otro lado te encuentras muchas piedras y cosas así. Y cuando se endereza la vereda, es decir, se allana, ahora puedes transitar esas veredas, porque cuando está llena de baches y de charcos y todo eso, pues no se puede transitar. Pero cuando es allanada, entonces sí se puede conducir de forma segura por ese camino. Entonces, si confiamos en Dios, si confiamos en su guianza, si confiamos en lo que Él nos dice es lo más adecuado para nosotros, si confiamos en que sus mandamientos siempre tienen la razón, siempre son buenos para nosotros, pues entonces vamos a tener un camino no solamente recto, sino sin desniveles, un camino que en el que podemos recorrer de buena manera. Confiarse es rendirse totalmente, sentirse seguro y sin preocupaciones. Eso es confiar en Dios, rendirnos por completo a Él, decirle, ¿sabes qué? Tú tienes el control de mi vida, yo quiero conducirme de acuerdo a tus mandamientos, a tu voluntad, y sentirte seguro de que siempre va a resultar para bien sus mandamientos, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, y entonces eso nos libra de preocupaciones. Entonces vivir confiado y vivir obedientes a Dios nos libra también de preocupaciones. Y esa es una enfermedad muy grave, sobre todo en esta década, en este siglo, ¿no? La enfermedad del estrés. Las personas viven estresadas, las personas viven preocupadas por su futuro, sobre todo ahorita en una economía muy inestable, ¿no? En un país a lo mejor en el que nosotros vivimos, que vemos que los precios siempre van a la alza, que vemos que la delincuencia va a la alza, que vemos que no hay soluciones realmente, podemos vivir estresados y con preocupaciones, pero confiar en Dios nos libra de esas preocupaciones. Y entonces sabemos que Dios siempre nos depara un futuro mejor, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, ¿no? Pero los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de paz y no de mal. Entonces podemos confiar en eso y podemos confiarle nuestro futuro a Dios y podemos sentirnos seguros en eso, libres de preocupaciones, como un niño. De hecho, la Biblia nos llama a ser como niños, ¿no? Y un niño pues confía siempre en sus padres. Un niño se puede encontrar a lo mejor en un lugar desconocido y si está solo va a empezar a llorar o va a empezar a preocuparse, pero si está su papá a un lado, no importa cuál sea el lugar, aunque el niño no conozca ese lugar, se va a sentir seguro porque está su papá a un lado. El niño confía generalmente en el papá, nosotros debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Y Dios te da capacidades, como te decía hace rato, y sin duda debes utilizarlas, Dios te las ha dado para algo, pero tu confianza no debe estar puesta en tus capacidades, sino puesta en Dios. Es decir, aquí pongo un ejemplo. Hay un hombre nadando y hay un barco. A lo mejor alguien tiene la capacidad de nadar, es un buen nadador, pero hay situaciones en donde ser buen nadador no lo va a ayudar. Por ejemplo, cruzar de Europa a América. Nadie puede cruzar de Europa a América nadando, por muy buen nadador que sea, porque tarde o temprano se va a cansar, es una distancia muy larga.
tarde o temprano se va a cansar y ya no va a poder seguir avanzando y entonces va a quedar en medio de la nada. Y además, salir a mar abierto siempre es peligroso, ¿verdad? Puede encontrarse con un tiburón, puede encontrarse con una orca, puede encontrarse con alguna serpiente marina o con cualquier cosa, ¿no? Tormentas en el mar. Entonces, su capacidad de nadar, pues no le va a servir prácticamente para nada, ¿verdad? Nosotros tenemos capacidades y tenemos que utilizarlas, pero sobre todo tenemos que confiar en Dios. La mejor forma de cruzar de Europa a América a través del agua, pues es en un barco. La mejor forma de nosotros conducirnos en la vida, pues es subirnos a la barca con Jesús, subirnos a la barca con aquel que controla las tempestades, con aquel que los vientos y los mares le obedecen, y entonces podemos vivir seguros, entonces podemos vivir confiados y sin preocupaciones. Es increíble cuando vemos a los discípulos preocupados, temerosos, y Jesús durmiendo en medio de una tempestad. A Jesús no le preocupaba, ¿por qué? Porque Jesús tiene el control de todo, porque Jesús tenía o tiene el poder para controlar los mares, para controlar las tormentas. Tan confiado estaba Jesús que no le quitaba el sueño estar en medio de una tormenta. Y cuando se despierta hay bonanza. Entonces, nosotros tenemos capacidades, Dios nos las ha dado, tenemos que ponerlas a su servicio y tenemos que hacer uso de ellas, hacer uso de nuestra inteligencia, pero no confiar en ellas, sino confiar en Dios, confiar en aquel que tiene nuestro futuro en sus manos, confiar en aquel que tiene no solamente nuestro futuro, sino nuestras vidas, nuestras almas, toda nuestra existencia está en manos de Dios. Entonces lo que nos queda, lo mejor que podemos hacer es confiar en Él y obedecerle. Y de esa manera entonces estaremos viviendo sabiamente en una vida pues que es caótica, en una vida que es generalmente pues complicada, pero con Dios es posible vivirla de una forma llevadera. Proverbios 3:7 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Seguir la sabiduría es incluso provechoso para la salud. El pecado afecta todo, afecta no solamente nuestra conciencia, no solamente nuestro corazón, el pecado incluso afecta nuestra salud. Por eso el salmista decía, cuando cayese, secaron mis huesos. El pecado afecta nuestra salud y también puede generar estrés o puede generar alguna enfermedad emocional como depresión, puede generar que estemos de malas, puede generar varios tipos de enfermedades, el pecado. Pero seguir la sabiduría y estar en paz con Dios, pues resulta provechoso para la salud. Por eso aquí Proverbios dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vivir en paz con Dios va a hacer que vivamos, como decíamos hace rato, sin preocupaciones, y vivir sin preocupaciones no nos va a estresar, y estar libre de estrés nos va a librar de dolores de cabeza, por ejemplo, o el estrés a veces genera también malestar en el cuello o en los hombros, a veces te duele los hombros, te duelen el cuello y es por el estrés, por las preocupaciones de la vida, pero vivir sabiamente confiando en Dios y obedeciéndole te va a alejar de eso también y te va a librar de dolores de cabeza, de dolores de cuerpo y de quién sabe qué otras enfermedades. Seguir la sabiduría puede entonces incluso ser provechoso para nuestra salud. Y luego el versículo 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando aquí de bienes materiales, porque pues a veces vemos predicadores que se enfocan mucho en la prosperidad y nosotros pues rechazamos eso, pero realmente la Biblia no hace un rechazo total de la prosperidad, es decir, Dios no está peleado con la prosperidad, está peleado con que la prosperidad sea nuestro motor, ¿no? Que la prosperidad sea nuestro principal objetivo, que nos acerquemos a Dios solamente para que nos enriquezca. Eso sí, Dios no aprueba eso. Y Dios no nos llama nunca para enriquecernos. Dios no nos llama para decir, tengo un plan para ti y es que seas rico en esta tierra. No, el plan de Dios es que nosotros seamos ricos
en misericordia. El plan de Dios es que nosotros seamos ricos en bendiciones. Por eso Efesios dice, bendito el Padre Celestial que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Somos ricos en bendiciones celestiales, pero no siempre vamos a ser ricos en bienes materiales. Sin embargo, tampoco Dios está peleado por completo en que nosotros tengamos bienes materiales. Y aquí dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, Dios te puede prosperar, Dios te puede bendecir, pero lo que tú tienes que hacer es poner en primer lugar a Dios. Cuando pones en primer lugar a las riquezas, entonces estás siendo un idólatra, entonces estás creando de las riquezas un Dios falso. Pero cuando pones en primer lugar al Dios verdadero, el Dios verdadero te puede bendecir. Pero tenemos que hacer hincapié en que esto es un principio, no una promesa. No siempre va a ser así, no siempre Dios va a bendecirnos. No siempre el favor de Dios significa que vamos a ser ricos, porque si fuera así, entonces el apóstol Pablo era odiado por Dios, ¿no? El apóstol Pablo, Dios no lo amaba, porque el apóstol Pablo pasó hambre, estuvo encarcelado, este, en fin, lo apedrearon. El apóstol Pablo no siempre tuvo dinero para comer, ¿no? Entonces, la vida del apóstol Pablo pues contradice ese falso evangelio de la prosperidad. Como principio, si tú pones en primer lugar a Dios, si le honras con tus bienes, Dios te va a bendecir, pero no es una promesa, es solo un principio. Seguir la sabiduría te puede llevar a tener una vida próspera, pero no tienes que esperar a ser prosperado para honrar a Dios con tus bienes. Tienes que actuar como aquella mujer que lo dio todo lo que tenía y que Jesús la alabó, ¿verdad? Esa mujer que dio una ofrenda súper pequeña, pero era todo lo que ella poseía y Jesús la alaba porque ella dio todo lo que tenía. Entonces, no tenemos que esperarnos a ser prosperados, ser bendecidos económicamente para honrar a Dios. Con lo que tenemos podemos honrar a Dios, con lo que tenemos podemos este, ponerlo al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de aquellos que lo necesitan. Y Dios es fiel y te puede recompensar, ya sea en esta vida o en la otra. Él lo decidirá de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su sabiduría, pero como principio, seguir la sabiduría y poner tus bienes como honra a Dios te puede llevar a tener una vida próspera. Y el lenguaje aquí es un lenguaje que era familiar a ellos, ¿no? Tus graneros estarán con abundancia, es decir, tendrás una gran cosecha y tus lagares rebosarán de mosto. El mosto y los lagares pues eran donde cosechaban las uvas, el mosto era una bebida. Entonces, está diciendo, tendrás bebida y tendrás alimento. Y la bebida, el vino en el Antiguo Testamento pues también simbolizaba el gozo. Es decir, si tú honras a Jehová con tus bienes, también vas a ser gozoso, vas a estar gozoso, vas a tener abundancia. Probablemente la imagen hoy no sería la misma si la Biblia nos hablara, nos contextualizara ese pasaje a nuestros días, pero lo podemos entender de esta manera. Habrá abundancia, habrá buena cosecha y en nuestros días podríamos decir, tendrás a lo mejor un buen salario, a lo mejor te darán un buen aumento, a lo mejor vas a tener un buen trabajo, pero lo que necesitas hacer es honrar a Jehová con tus bienes y no estar esperando y reclamándole a Dios, Dios, ya necesito que me multipliques mis riquezas porque yo te he honrado. No, porque no funciona así. Dios va a bendecir a quien Él quiera bendecir, Dios va a prosperar a quien Él quiera prosperar. Y a veces, pues, le va a tocar a un cristiano no ser prosperado, mientras a un incrédulo le va a tocar tener riquezas. Solamente Dios sabe por qué permite eso y por qué decide que sea así. Pero nuestro deber es confiar en Dios y obedecerle. Y el principio, pues, se aplicará de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículos 3 capítulo 3, versículos 11 y 12 dicen, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que hiere, a quien quiere, como el padre al hijo a quien quiere. Seguir la sabiduría nos enseña entonces a humillarnos bajo la corrección de Dios.
Decíamos que estos versículos son como Dios hablándonos a nosotros: hijo mío, no te olvides de mis mandamientos, guarda mi ley, escríbela en la tabla de tu corazón, cuélgala a tu cuello. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, que es lo que estamos viendo aquí, confiar en Dios y obedecer en Dios, si nosotros le desobedecemos, pues también Dios nos va a castigar, también Dios nos va a corregir. Y nosotros conocemos muy bien, ¿no? El principio de usar la tabla. Y los padres están obligados por amor a usar la tabla con sus hijos. Pero por decirlo de alguna manera, Dios también tiene sus tablitas, Dios también tiene sus varitas. Y a veces duele, la corrección duele, pero la corrección siempre trae un aprendizaje, la corrección siempre trae un crecimiento. Y si nosotros nos humillamos sabiamente a la corrección de Dios, pues vamos a crecer, vamos a tener más sabiduría también. Si nos apartamos de la sabiduría, si nos apartamos de la confianza en Dios, del mandamiento de Dios, de obedecer a Dios, Dios nos va a corregir para que seamos sabios y no nos volvamos a apartar de sus caminos. Entonces, no hay que menospreciar tampoco el castigo de Jehová y hay que aceptarlo como tal, como una corrección que Dios hace en amor a nosotros. Lo ideal es que no desobedezcamos, lo ideal es que nos mantengamos firmes, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Pero si nos hemos apartado y Dios está trabajando con nosotros y Dios está corrigiéndonos, pues aceptemos su corrección con humildad y humillémonos delante de Él, porque esa es una señal inequívoca de que Dios te ama. Si tú pecas y Dios no te corrige, si tú pecas y Dios te deja que hagas lo que quieras, eso quiere decir que no eres un hijo suyo y Él va a dejar que los que no son hijos suyos pues hagan lo que quieran. Al final después van a recibir su recompensa. Pero si eres hijo suyo, entonces Dios te va a corregir y tienes que aceptar la corrección con esa felicidad, con esa alegría, con ese gozo de saber que te está corrigiendo porque te ama, que te está corrigiendo porque te ha aceptado como un hijo suyo. Versículos 13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Entonces la sabiduría nos es presentada como un tesoro muy valioso, un tesoro que no es tan fácil de encontrar. Entonces, seguir la sabiduría te dará acceso a un tesoro que no puedes obtener por ningún otro medio. Puedes, por ejemplo, trabajar, digamos, durante ciertos meses y comprarte, no sé, una cadena de plata o una cadena de oro. O a lo mejor, te gustó un diamante y lo quieres tener, un anillo con un dije, ¿no? Con un diamante o una cadena con un dije. Y te pones a ahorrar y te pones a juntar dinero y lo puedes comprar piedras preciosas, pero la sabiduría no la puedes comprar en ningún lado, solamente la puedes adquirir cuando buscas a Dios, cuando lo buscas en oración, cuando lo buscas a través de su palabra, cuando lo buscas a través de hacer su voluntad, de confiar en Él y de obedecerle. Vas a encontrar un tesoro que no lo puedes encontrar en ningún Oxxo, que no lo puedes encontrar en ningún Walmart, que no lo puedes encontrar en ningún Sam's. No puedes comprar la sabiduría con nada en esta tierra, sino solamente confiando y obedeciendo a Dios, aceptando ese llamado de la sabiduría, clamando en las calles y buscándola a través de la oración, leer la palabra. Y entonces eso será más precioso porque es algo difícil de encontrar. Si se dan cuenta, cuando un artículo en el mercado es difícil de encontrar, los precios suben, ¿no? Suben los precios y se vuelve muy caro. A lo mejor, por ejemplo, sacaron unos tenis, ¿no? Digamos, marca Puma. Y sacan unos tenis versión limitada, no sé, los Puma Luis Miguel. Esta colección solamente va a salir esta temporada y solamente se hicieron 100 ejemplares de los Pumas Luis Miguel. Si costaban generalmente unos Pumas, no sé, 1,000 pesos, esos van a costar 10,000, ¿no? Porque son una colección limitada. Entonces,
entre más escasea un producto, generalmente se vuelve muy costoso. La sabiduría es algo muy costoso. La sabiduría es algo más, o más bien muy valioso, porque no se obtiene en cualquier lugar, sino solamente se obtiene cuando nosotros la encontramos en Dios. Y entonces algo que proviene de Dios se vuelve sumamente muy valioso, algo que proviene del mismísimo creador del universo, de aquel que es todopoderoso, de aquel que es omnipresente, de aquel que lo llena todo. Entonces, si la sabiduría viene de él, es algo muy valioso. ¿No? Por ejemplo, hay productos que vienen de ciertos países y porque son de importación también son muy costosos. No sé, la sal del Himalaya, ¿no? Que realmente funciona para lo mismo que la sal que nosotros conocemos, pero la sal del Himalaya, a lo mejor te compras una bolsita de sal en 15 pesos, pero un frasquito con mucho menos que la sal normal, con mucho menos producto, un frasquito de sal del Himalaya te va a costar, no sé, 150, ¿no? Se encarece el precio porque es muy especial por el lugar de donde viene. Bueno, pues la sabiduría viene de Dios, la sabiduría es muy valiosa. Y entonces es mejor que la ganancia de plata, es mejor que un fruto de oro, es más valiosa que las piedras preciosas que pudiéramos encontrar en esta tierra y que cualquier cosa que pudiéramos desear en este mundo porque viene directamente de Dios. Entonces, seguir la sabiduría te dará acceso a un tesoro que no puedes obtener por ningún otro medio, un tesoro muy valioso. Versículos 16 y 17. Largura de días está en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces digamos que es como, veíamos que la sabiduría clama en las calles y veíamos que lo representaban como una mujer, ¿no? Digamos que esa mujer con su mano derecha te está ofreciendo largura de días y con su mano izquierda te está ofreciendo riquezas y honra. Está así como que con las manos abiertas, con las manos extendidas y diciendo, ven, toma, tú puedes agarrar aquí que te vaya bien en la vida y que vivas más años. Aquí lo tengo en mi mano derecha. Tú puedes encontrar riquezas en mi mano izquierda, ven y tómalas. Y entonces dice, sus caminos son caminos deleitosos y sus veredas son de paz. Y está ahí como que marcándonos ese camino, ya veíamos, ¿no? Seguir la sabiduría nos puede dar más vida y nos puede, pues, llevar a tener una vida en paz. Entonces está así con las manos abiertas y solamente nosotros tenemos que ir y tomarlas a manos llenas. Tanto, tanto pueden ser, pues, riquezas materiales como inmateriales, ¿no? Pero recordemos esto, que no tenemos que dejar de hacer hincapié. Esto es como un principio, no como una promesa. Un principio de parte de Dios y que Dios lo va a aplicar de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros debemos esforzarnos en buscar la sabiduría y es muy probable que seamos bendecidos, así como lo dice Proverbios. Y finalmente el versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces pone esta imagen de un árbol. Curiosamente la Biblia constantemente está poniéndonos la imagen de un árbol, ¿no? En el Edén, por ejemplo, encontramos el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero encontramos también el árbol de la vida. Y pues Adán y Eva tenían este mandamiento de no comer de la ciencia del bien y del mal, pero podían extender ellos y comer del fruto de la vida, y ellos iban a vivir eternamente, pero desobedecieron. Y luego, en Apocalipsis, pues también vemos varios árboles, y uno de estos árboles es para la sanidad de las naciones, y los que habitan ahí en esta ciudad celestial que describe el Apocalipsis pueden comer del fruto de estos árboles. Y entonces la sabiduría también es un árbol al cual podemos acercarnos y echar mano. Y entonces seguir la sabiduría nos hace ser dichosos. Y ahí pongo la imagen de un hombre con un plátano. Se dan cuenta del hombre, pues parece ahí como que muy contento, saboreando su plátano. Y la palabra bienaventurado, pues se traduce como dichoso, es mejor traducida como dichoso. Entonces, es como si tú sembraras un árbol, fueras y cortaras de ese fruto
y lo disfrutarás mucho porque te costó, ¿no? Porque te costó abonarlo, te costó podarlo, pasaron a lo mejor años y no habían dado fruto, y finalmente ese año llegaron las lluvias y el árbol empezó a florear, a florecer, dio fruto, y el fruto está súper rico, ¿no? El fruto sabe diferente al que compras en la frutería, sabe diferente que el que compras en la tienda. Tiene un sabor especial y sobre todo sabe especial porque tú mismo lo cosechaste, ¿no? Pero bueno, el árbol de la sabiduría es un árbol así que puedes extender tu mano y gustar del fruto de la sabiduría. Porque la sabiduría, ya vimos, te va a alargar tus días, es muy probable que te alargue tus días. La sabiduría te va a hacer vivir en paz. La sabiduría es un tesoro al cual, pues pocas personas tienen acceso, ¿no? Aunque la sabiduría está al alcance de todo, realmente es un tesoro del que muy pocas personas hacen provecho, ¿no? Entonces la sabiduría nos ayuda en todo eso. La sabiduría endereza nuestros caminos, los allana para que podamos conducirnos de una forma adecuada, y todo eso trae gozo a nuestras vidas. ¿Qué persona no anhela paz? ¿Qué persona no anhela vivir una larga vida? ¿Qué persona no anhela alejarse de las dificultades? ¿Qué persona no anhela tener una vida sana, no? Porque digamos que también la sabiduría, pues, es provechosa para la salud. ¿Qué persona no anhela tener una vida sana? Muchas personas están en hospitales luchando contra enfermedades y desearían tener una vida sana, pero resulta que están ahí porque fueron borrachos y ahora sufren de cirrosis, o porque fueron fumadores, ¿no? Y ahora sus pulmones están ahí colapsando. Nosotros nos podemos alejar de todo ello. Hay enfermedades que lamentablemente pues son hereditarias, o hay enfermedades que aparecen de la nada, pero hay enfermedades que son evitables. El SIDA es una enfermedad evitable, el herpes es una enfermedad evitable, eh, este, pues la cirrosis es una enfermedad evitable, y la sabiduría nos aleja de todo ello. Y entonces la sabiduría es un fruto que nos hace estar dichosos, que nos hace estar felices. Es un árbol que da esos frutos que nos mantienen una vida pues alegre, ¿no? Una vida que es agradable. Y entonces John MacArthur menciona: la sabiduría está arraigada en la sana enseñanza, reposa en la confianza en Dios, recompensa a los que obedecen, en tanto que la sabiduría demanda disciplina, trae profundos beneficios, y su importancia está clara por cuanto fue el fundamento de la creación de Dios. En el siguiente tema vamos a ver esta última parte, en donde Dios fundó la tierra a través de la sabiduría. Si la sabiduría fue tan provechosa para Dios, entonces es provechosa para nosotros como creación de Dios. Y entonces pues nos queda solamente confiar en Dios, obedecerle a Él y vivir una vida con sabiduría. Y pues con ello terminamos el mensaje de hoy, con esta invitación a seguir la sabiduría, a buscarla. Como ya lo hemos visto, la sabiduría está clamando en las calles, es nuestro deber irla a encontrar, es nuestro deber responder a ese llamado y buscarla de todo corazón. ¿Y cómo la buscamos? Pues ya lo hemos dicho, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, y entonces la sabiduría nos va a traer múltiples beneficios y vamos a vivir una vida feliz. Y estoy seguro que todos nosotros queremos vivir una vida feliz. Vamos a orar.